Yo voy a decir la oración. Muy bien. Ok. ¡Guarda silencio! Señor Dios Todopoderoso, Padre bendito, amado, que estás en el reino de los cielos, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús, te ruego, Señor, te suplico que hagas de esta prédica, Señor, de enseñanza y sabiduría para con nosotros, Señor, que nos des la inteligencia, Señor, y la respuesta de todas las preguntas que tengamos en duda, Padre, ya que tú, Señor, eres el dueño de la sabiduría, Señor, el que nos da, Señor, en prosperidad, Padre, te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por favor. Abre nuestras mentes, Señor, para que podamos recibir tu palabra, Señor, los mensajes que tú nos quieras dar a través del pastor Nicolás. Todo esto te lo pido con todo mi amor en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, buenas noches a todos. Me gustaría comenzar compartiendo un pasaje de las Escrituras, si me lo permiten, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Aquellos que tienen Biblia pueden buscarlo en el capítulo 3 de Juan. Ok. Bien, vamos a leer dos versículos de este capítulo 3 del Evangelio de Juan. Está en el Nuevo Testamento, ¿ok? Y si buscan el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 3, vamos a leer el versículo 16 y el versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 16, los capítulos son los números grandes, ¿ok? Y los versículos son los números pequeñitos. Si no encuentran el Evangelio de Juan, al principio de la Biblia hay un índice. Y ahí tienen ustedes los libros, donde aparecen los libros, en qué página aparecen los libros de la Biblia. ¿Ok? Entonces pueden buscar Evangelio de Juan, encuentran la página y después buscan el número grande, que es el capítulo 3, y dentro del capítulo 3 vamos a leer el versículo 16. Ahí en el versículo 16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leerlo otra vez. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora vamos a leer en el mismo capítulo 3, vamos a leer el versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. Y dice la Escritura que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Aquí tenemos dos pasajes de las Escrituras. Al primero que hemos leído, Juan 3:16, se le llama la Biblia en miniatura, porque de alguna manera resume todo el mensaje del Evangelio, todo el mensaje de la Escritura. A saber que Dios nos ha amado, de tal manera que aun siendo nosotros pecadores, envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios a cada uno de vosotros. De tal manera amó Dios a Nicolás, que envió a su Hijo unigénito, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, para que tú creyendo en Él y yo creyendo en Él, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio consiste en que nosotros le hemos fallado a Dios. Somos pecadores y por tanto merecemos la condenación eterna. Pero Dios, habiéndonos amado de tal manera que no quería que nos condenásemos, envió a su Hijo para que Él pagara por nuestras culpas. Ahora bien, ese es el mensaje que la palabra de Dios nos transmite. Pero es un mensaje que nosotros podemos recibir o rechazar, creer o rehusar creer.
De ahí que el versículo 36 que hemos leído dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, y ahí en esa palabra o en esa frase, yo encuentro algo fundamental, importantísimo. Y es que Dios respeta tu libertad. Dios te ha hecho libre. Tú puedes creer si quieres y salvarte. O puedes rehusar creer y soportar la ira de Dios. Tú decides. Pero tú decides. Y esto es lo maravilloso de un Dios tan grande como el Creador, que aún pudiendo condenarnos a todos y quedarse tan tranquilo, nos dio la oportunidad de creer en Él y mediante la fe poder ser salvos. Dios nos ha hecho libres. Nos ha hecho seres capaces de decidir por nosotros mismos. Y esto es algo muy importante porque debemos entender lo siguiente. Cuando nosotros en nuestra libertad tomamos malas decisiones, no es justo que culpemos a otros de los resultados de nuestras malas decisiones. Hay personas que están en la cárcel. Yo he ido a la cárcel a predicar el Evangelio. Y les he dicho a la gente, ustedes pensarán que la sociedad ha sido injusta con ustedes, o que vuestros padres no les amaron lo suficiente, o no les prestaron demasiada atención, o que la policía fue injusta al deteneros, o que el juez fue injusto al acusaros y al sentenciaros. Pero la verdad es que son tus decisiones las que te trajeron aquí. En la mayoría de los casos, porque es cierto que hay personas injustamente acusadas. Pero en la mayoría de los casos son nuestras decisiones las que nos llevan a soportar las consecuencias. Y es que nuestra libertad nos hace responsables. En el principio Dios creó al hombre y le rodeó de un mundo perfecto. El hombre solo tenía que extender la mano para coger su alimento. No tenía necesidades. Podía disfrutar de un verdadero paraíso. El mundo entero era un paraíso. Pero para que el hombre fuera perfecto, tenía que ser libre. Y Dios le dio la oportunidad de ser libre. Para que fuera libre tenía que tener la posibilidad de hacer el bien o el mal, de escoger obedecer a Dios o desobedecerlo. Dios le dio esa oportunidad. Amó tanto a esa criatura que había creado que le dio la oportunidad de ser libre. Fue el hombre quien en su libertad escogió lo malo. El mundo ya no es un paraíso porque nosotros lo hemos estropeado, pero no podemos culpar a Dios, porque han sido nuestras decisiones. Nuestras maldades han hecho que el mundo sea lo que hoy es. Tú estás ahí por tus decisiones. Y esto es importante entenderlo. La libertad conlleva responsabilidad. Por eso Dios ha querido que tú elijas si quieres creer en Él y salvarte, o si no quieres creer en Él, si quieres rehusar creer en Él, oponerte a Dios y pagar las consecuencias. Pero tú eliges. El infierno no está lleno de gentes a las que Dios abandonó. El infierno está lleno de gente que abandonaron a Dios. Y esto es muy importante entenderlo. Ahora, tú tienes la decisión. Tú puedes cambiar tu vida. Tú puedes dejar de tomar malas decisiones. Tú puedes empezar a tomar buenas decisiones. Porque si tú quieres que tu vida mañana sea diferente a la que es hoy, no puedes seguir haciendo lo mismo que ayer. Porque las decisiones de ayer te trajeron a donde estás hoy. Si tú quieres que tu situación mañana sea diferente, también tienes que empezar a tomar decisiones diferentes. Y tú tienes la capacidad, porque Dios te la ha dado, para que tú decidas por ti mismo qué quieres ser, qué quieres hacer.
Tu vida es como un libro en blanco. Tú puedes escribir la historia que quieras. Nadie tiene por qué escribirla por ti. Son tus decisiones las que van a marcar el camino de tu destino. Y esto es importante que lo entiendas. Tú puedes estar lamentándote toda tu vida, culpando a todos por tu mala situación, pero en realidad la única persona responsable de tu situación eres tú. ¿Qué quiero decir con esto? Que el amor de Dios es tan grande que sigue dándote oportunidades. Si tú no las aprovechas, no tendrás excusa alguna para quejarte delante de Dios el día que te presentes delante de Él para ser juzgados. No podrás decirle, no, es que mis padres no me amaron, no me apoyaron. No, es que la gente fue mala conmigo. No te servirá de excusa. Son tus decisiones las que marcan tu pauta, las que marcan tu destino. Tú decides si quieres encaminarte al cielo o quieres o seguir arrastrándote hacia el infierno. Tú decides. Ahora, quiero que sepas una cosa. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 19, dice, Dios pone delante de ti la vida y la muerte. Y te aconseja, escoge la vida para que vivas. Por tanto, Dios sigue dándote oportunidad. Dios sigue dándote libertad. Dios sigue animándote a que seas inteligente. Porque Él puso inteligencia en tu mente y en tu corazón. Pero a veces te crees tan listo que puedes engañar a Dios y eso no es así. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice que no os engañéis. Dios no puede ser burlado, sino que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Te das cuenta? Siempre es la decisión del hombre la que marcará el resultado de sus decisiones. Eres tú quien decides. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecíamos que Dios enviara a su Hijo al mundo a dar su vida por nosotros, pero lo hizo por amor a nosotros. Si tú ahora pisoteas al Hijo de Cristo, al Hijo de Dios y le das la espalda a Cristo, es tu decisión, tú puedes hacerlo, pero no te quejes después de las consecuencias. Si por el contrario, tú quieres abrir tu corazón a Cristo y empezar a tener en cuenta su palabra, tu vida empezará a cambiar. Empezarás un proceso de regeneración en el que tu mente empezará a cambiar. Tus pensamientos dejarán de ser los que son ahora y empezarás a pensar de una manera nueva, de tal manera que cuando te vengas a dar cuenta, las cosas que antes para ti eran muy importantes habrán dejado de tener importancia. Y las que ahora quizás no te interesan demasiado, empezarán a interesarte. Me refiero a las cosas de Dios. Yo les invito a ustedes, reflexionen, piensen. No malgasten su tiempo solamente en tonterías. No malgasten su tiempo solamente en juegos, en el vivir al día, en no hacer nada, porque eso no es inteligente. Dios te ha capacitado con el don de poder pensar, entender, discernir y tomar decisiones correctas. Usa esa capacidad que Dios te ha dado. Piensa, medita. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Porque lo estás haciendo tú, no lo están haciendo los demás. No es la sociedad, eres tú. No es tu familia, eres tú. No son las decisiones de los demás, son tus decisiones. Reconócelo, sé inteligente y empieza a cambiar. Yo te aconsejaría que empezaras a leer la Biblia si quieres que tu vida sea diferente. Empieza a leer el Nuevo Testamento, los Evangelios. Lee a Cristo. Escucha sus enseñanzas. Síguelas.
y tu vida dejará de ser lo que es hoy y comenzará a ser una vida nueva. Empezarás a escribir una nueva historia mucho más hermosa que la que hasta ahora has vivido. ¿No te gustaría? Pues tú tienes la posibilidad. Se trata de que lo decidas. Cuando tú abres la puerta de tu casa y sales, eres tú quien decides dónde vas. Tú puedes decidir ir a la iglesia o puedes decidir ir a un tugurio donde allí vas a malgastar tu vida. Tú decides. Cuando termine esta videoconferencia, tú decidirás. ¿Será que le hago caso al pastor Nicolás o tomo la decisión de que es un loco y no tengo que prestarle atención? Tú decidirás. Y lo que tú decidirás tendrá una repercusión en tu vida. Créeme, tú decides. Dios te ha hecho libre. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres seguir viviendo igual que hasta ahora? ¿O quieres quizás ser una mejor persona? ¿Quieres seguir defraudando a tus padres o a tu familia? ¿O quieres empezar a hacer que se sientan orgullosos de ti? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres malgastarla? ¿O quieres aprovecharla? Tú decides. Dios te ha hecho libre. La decisión es tuya. Yo te animaría. Mira, lo mismo que cuando nos compramos cualquier teléfono móvil o cualquier aparato de televisión o cualquier electrodoméstico, leemos las instrucciones. De la misma manera tenemos que coger las instrucciones de quien nos hizo, de Dios. Esta es la palabra de Dios. Estas son las instrucciones del Creador para nuestra vida. Léelas. Aprende qué es lo que Él espera de ti, qué es lo que Él desea que tú hagas, porque Él te ama de tal manera que envió a su Hijo a morir por ti. Perdonó todos tus pecados en la cruz del Calvario. No para que tú sigas pecando, sino para que tomes la decisión de empezar una vida nueva. Tú decides. Pero cuando decidas, sé consciente de que no podrás responsabilizar a nadie más de tus decisiones. Si le haces caso a Dios, tu vida cambiará para mejor. Si no le haces caso a Dios, tu vida cambiará, pero para peor. Y tú no tendrás opción de quejarte, porque habrán sido tus decisiones, el fruto de tus decisiones. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Sea buena la decisión o sea mala la que tomemos. Si es mala la decisión, nuestras consecuencias serán malas. Si la decisión es buena, los resultados de esa decisión también lo serán. Tú puedes quejarte de que tu esposa no es la mujer perfecta que tú creías. Pero ¿y tú? ¿Eres el hombre perfecto que ella creía? Tú decides si seguir defraudándola y defraudándote o empezar a ser una nueva criatura capaz de reconquistar el corazón de tu esposa, de tus padres, de tus hijos. Tú decides. Tú eres libre. Dios te ha hecho libre para que tú decidas. Pero decide correctamente. Es el deseo de mi corazón. Que seáis inteligentes. Me gustaría hacer una oración por todos vosotros, al objeto de que Dios os ayude a entender estas palabras. Está delante de ti la vida y la muerte. Tú decides. Oremos. Pidámosle a Dios que nos ayude a tomar las decisiones correctas. Padre del cielo, te doy gracias en el nombre de Jesucristo por habernos hecho libres, capaces de tomar decisiones por nosotros mismos, por habernos dado inteligencia para darnos cuenta de qué nos conviene y qué no nos conviene. Gracias. Gracias por darnos
una nueva oportunidad de ponernos a bien contigo, Señor. Quiero rogarte, Señor, que tú les des sabiduría a todos y cada una de las personas que están ahí, viendo este vídeo ahora mismo. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, ayúdalos a tomar decisiones correctas, que se decidan por la vida, por el bien y la verdad, que se decidan por ser mejores como personas, como padres, como hijos, como hermanos, que se decidan a ser mejores esposos. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, porque sé que tú tienes poder para darnos mucho más de lo que te pedimos o entendemos. Es en el nombre de Jesucristo que te lo pedimos, para tu gloria y para tu honra. Amén. Y amén. Deseo de todo corazón que ustedes sean capaces de meditar en estas cosas. Créanme que ustedes pueden tomar la decisión que quieran. Dios les hizo libres. Pero la voluntad de Dios es que ustedes tengan comunión con Él, que le conozcan. Porque si le conocen, le amarán, como Él os ama a vosotros. Dios les bendiga, mis hermanos. Si hay preguntas que tengan o hay cuestiones que queráis saber, yo estoy dispuesto para intentar responder con la ayuda del Señor las preguntas que vosotros hagáis a vuestro servicio. Buenas tardes, pastor. Mi nombre es Daniela y yo voy a hacer las preguntas. Hola, Daniela. La primera es, ¿cuál es el propósito de vivir en la tierra si hay un mejor lugar preparado por Dios? Bueno, el propósito de que viviésemos aquí en la tierra es que fuéramos felices con todo lo que Dios había creado para nosotros. Como decía antes, Dios hizo un mundo perfecto para que lo pudiésemos disfrutar. Tristemente, nosotros, en nuestra libertad, hemos convertido este paraíso en un verdadero infierno. Y hoy en día hay en la tierra demasiadas cosas malas, demasiadas injusticias, demasiadas malas decisiones. Por eso, precisamente, Dios está preparando un lugar nuevo. Jesús le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Él les dijo, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, de alguna manera Cristo está preparando un nuevo cielo, una nueva tierra, en los que ya no habrá pecado, no habrá maldad, no habrá injusticia, y en la que podremos disfrutar de una vida placentera por el resto de la eternidad. Esta es la voluntad de Dios, y en Apocalipsis capítulo 21 tenemos algunos datos de cómo será la vida en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. Allí nos dice que no habrá dolor, ni llanto, ni clamor, ni enfermedad, ni pecado, ni muerte, sino que todo será glorioso. Por tanto, si quieres vivir esa nueva vida, en ese nuevo cielo y esa nueva tierra, es ahora que tienes que tomar la decisión de tener en cuenta a Dios en tu vida. Solo así lo podrás disfrutar. La siguiente pregunta es, cuando morimos se supone que es lo primero que llega, Dios o la muerte. A ver, cuando morimos, ¿qué se supone que es lo primero que llega, Dios o la muerte? Bueno, en realidad cuando morimos, Dios siempre está. ¿Ok? Porque no hay nada que nosotros podamos hacer lejos de Dios.
El Salmo 39, escrito por el rey David, dice, si subiera al cielo, ahí estás tú, si bajare a la tierra, también estás, si fuere al fondo del mar, allí tú estás. No podemos escapar del Espíritu de Dios, ¿no? Por tanto, Dios siempre está. Ahora, cuando llega la muerte, lo que ocurre es que somos nosotros quienes vamos al encuentro de Dios. Y bueno, Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que Dios ha establecido para todos que muramos una sola vez y después de eso el juicio. Por tanto, lo que nos espera después de la muerte es el juicio. Por eso es tan importante que tomemos buenas decisiones aquí ahora, para que cuando estemos en el juicio no tengamos que avergonzarnos. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿tener un hijo fuera del matrimonio es pecado? Bueno, el quid de la cuestión es determinar qué entendemos por matrimonio. La verdad es que a veces confundimos las costumbres con los mandamientos de Dios. Y a veces confundimos las leyes con los mandamientos de Dios. Una ley puede ser o no conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, sabemos que hay una ley que permite el aborto, pero Dios dice que no debemos matar. Por tanto, no todo lo legal es conforme a la voluntad de Dios, ni todo lo que la ley prohíbe, ¿okay? es pecado, porque hay cosas que la ley prohíbe y no es pecado. Por ejemplo, a los apóstoles les prohibieron, los gobernantes de su nación, les prohibieron predicar en el nombre de Jesús. Y eso no es malo, aunque la ley lo diga. ¿Okay? Por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. Pecado es infringir la ley de Dios. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que unen sus vidas para compartirlas, para formar una nueva familia. El problema es que a veces entendemos que el matrimonio es la ceremonia o el ir al juzgado y que el juez te declare marido y mujer. No, el matrimonio no es eso. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Cuando un hombre y una mujer, conscientes y libremente, se unen para compartir sus vidas, ya están casados. En el primer momento en el que se acuesten juntos y practiquen la sexualidad, delante de los ojos de Dios ya están casados, ya son marido y mujer, porque es la unión sexual lo que hace el matrimonio. Por tanto, esto es importante entenderlo. Si una pareja tiene un hijo, aunque no hayan celebrado una ceremonia, son un matrimonio y tienen un hijo legal, no es un hijo fuera del matrimonio. ¿Ok? Ahora, si una persona está casada y tiene un hijo con otra persona, ahí sí sería pecado, porque sería adulterio. Pero si lo tiene con su pareja, aunque no hayan pasado por la ceremonia del matrimonio, no es pecado. Gracias, pastor. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los 3 cielos de los que nos habla la Biblia? Perdona, si los demás están hablando por detrás, no te oigo bien cuando tú haces cuando tú lees la pregunta. Los demás deben estar un poquito en silencio para que yo pueda oírte. Ok. ¿Cuáles son los 3 cielos de los que nos habla la Biblia? Ok. La Biblia habla de 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera, donde vemos que están las nubes y por donde vuelan los pájaros. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es el firmamento, donde vemos que están los astros, las estrellas, los planetas. ¿Ok? Y el tercer cielo se llama a la morada de Dios. ¿Ok? Es al lugar donde Dios vive. Esos son los 3 cielos que menciona la Biblia. Gracias, pastor. La siguiente pregunta es, ¿usted venera a María, la madre de Jesús, que a su vez es la madre de Dios? No, María no es madre de Dios, no puede ser madre de Dios porque Dios no tiene principio. Por tanto, Dios no nació de nadie. Dios no tiene principio ni tiene fin. María es madre de Jesús, ¿ok? Del cuerpo humano de Jesús. Pero incluso Jesús, como Dios, ya existía antes que María. Por tanto, María fue una muchacha
de 14 o 15 años que Dios escogió para ser la madre de su hijo. Pero María no es madre de Dios. Si María fuera madre de Dios, María sería anterior a Dios. Y eso no es posible. Por tanto, María es simplemente la madre de Jesús. ¿Ok? Gracias, pastor. La siguiente pregunta es, si yo viví con una persona durante algunos años en unión libre, ¿qué pasa si ya me separé? A ver, lo que llamáis unión libre es un matrimonio. Es lo que antes me refería. No es unión libre, no existe eso de unión libre. O estás unida o no estás unida. Y si estás unida, estás casada a esa persona. ¿Ok? Por tanto, si ya no estás viviendo con esa persona, bueno, el matrimonio se rompió. Lo que hay que ver es cuál es la razón por la cual ese matrimonio se rompió. Si fue porque tu pareja fue infiel, tú eres libre para casarte con quien quiera. Pero si tú fuiste la que adulteraste, quien se case contigo también será un adúltero. Así lo explica el Señor Jesús en Mateo capítulo 5:32 y en Mateo capítulo 19:9. Gracias, pastor. La siguiente pregunta es, ¿me puede explicar de los gigantes que habla en Deuteronomio 6:4? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? ¿Me puede explicar de los gigantes que habla en Deuteronomio 6:4? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Qué es lo que no entiende de ese pasaje? Dios es uno, no hay más que un solo Dios. Buenas tardes, pastor. Hola, buenas tardes. Perdón, es Génesis 6:4. Ah, perdón. Sí, me confundí yo. Al decir Deuteronomio, Génesis 6:4. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Ok? Ahí habla de que algunos ángeles que fueron enviados a la tierra en alguna misión tomaron cuerpo humano y al ver la belleza de las chicas, de las mujeres, de las hijas de los hombres, fornicaron con ella y de esa unión entre los ángeles y las mujeres surgieron gigantes en la tierra. ¿Ok? Bueno, le voy a hacer una pregunta rápida, pastor. ¿Cómo le diré? Dicen que Dios nunca se saltó, ¿cómo te diré? ¿Cómo se llama? Tuvo coraje. Pues ya ve que cuando lo sacó del templo, de la iglesia, pues los estaban vendiendo ahí en su templo. Ya ve que les aventó las mesas y todo eso. Dios sí se enfureció ahí. A ver, afirmar que Dios nunca se airó es falso, porque la Biblia habla claramente de la ira de Dios. Por ejemplo, el texto con el que yo estaba meditando al principio, Juan 3:36, dice claramente que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no solo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Es decir, Dios sí que se aira contra la maldad. Dios se aira justamente contra la perversión. Cuando Cristo entró en el templo y vio a los cambistas, es decir, vio a los vendedores, a los que hacían comercio con la fe, se indignó y sí, tumbó las mesas de los cambistas, cogió un azote y sacó a los animales del templo y sí, claro, mostró su indignación. Porque dijo, habéis convertido la casa de mi padre, que es casa de oración, en cueva de ladrones. Y eso mismo está ocurriendo hoy en día. Hay mucha gente que está usando la fe para robar dinero a la gente, para enriquecerse a costa de la buena voluntad de la gente. Por tanto, es algo que indigna a Dios. Y todos los falsos pastores que predican maldades y que enseñan mal, que dicen que tú para que recibas un milagro tienes que dar dinero, todos esos falsos pastores
van a probar la ira de Dios, porque serán juzgados por él y sufrirán una eterna perdición. No oigo. Pastor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me llamo Michael. ¿Qué tal, Michael? Le quisiera hacer una pregunta. Hay veces que yo al estar saliendo de este lugar, del centro de rehabilitación, he tenido el deseo y las ganas de querer dejar mi adicción. Pero hace rato me decía una persona, ¿hasta cuándo vas a cambiar? Y yo le contesté, hasta que Dios quiera. Pero él me decía, no, es hasta que quieras tú. Y Claro. me decía, no, es que a lo mejor y Dios tenga un plan para mí, porque hay personas a las que tienen que recorrer por un fondo de sufrimiento y para que a lo mejor y Dios ahorita va a decir, ahorita todavía no es tu tiempo, y a lo mejor lo siga yo haciendo, pero va a llegar el momento en que Él me va a sacar de ese lugar y me va a poner como testimonio ante otras personas de que yo ya cambié y que yo pude cambiar por la ayuda de Él. O sea, yo quisiera saber si es verdad lo que digo, lo que pienso, o es como una... Ahora sí que nada más... Es una excusa. Es más bien una excusa que estás poniendo para no cambiar. Tú estás esperando, tú estás... Ahí va la otra. ¿Qué pasa si me muero? ¿Hacia dónde voy? ¿Para el reino de Dios o para el infierno? ¿Puedes repetirla, por favor, que estaban hablando? ¿Para qué? ¿Qué pasa si me muero? ¿Hacia dónde voy? ¿Para el reino de los cielos o para el infierno? Bueno, depende de las decisiones que haya tomado. Si ha tomado la decisión de creer en Cristo y de vivir conforme a su palabra, sin duda irá al cielo. Pero si ha tomado la decisión de no creer en Cristo, de rehusar creer y de hacer, bueno, su propia voluntad y demás, pues al final acabará en el infierno eternamente sufriendo por la decepción de no haber tomado la decisión correcta, ¿no? Es decir, excluido de la gloria de Dios, que eso es el infierno. Saber que hay gentes, tus seres queridos y demás, que van a estar disfrutando de la gloria de Dios y que tú no vas a poder disfrutar de eso, ¿no? Ahí va otra. Se blasfemia si es imperdonable. No le entiendo ¿Cómo sé que todo lo que viene en la Biblia es cierto? Bueno, es una buena pregunta. Yo me la hice también hace muchos años y llevo 40 años, más de 40 años, estudiando la Biblia y hoy por hoy sé que es cierto. Por ejemplo, si yo cojo el libro sagrado de los mormones, es decir, el libro de Mormón, por poner un ejemplo, y yo leo que ahí se habla de imperios y rebusco en la historia y nadie conoce ese imperio, si habla de lugares geográficos y busco en todos los mapas y en todos los atlas y no veo que esos lugares geográficos existan, si veo que me cuentan una serie de historias que ningún historiador conoce, es decir, yo digo, bueno, que eso realmente es un mito, es un cuento de hadas, es algo inventado por el hombre. Ahora, si yo veo, por ejemplo, en la Biblia, que me habla de Jerusalén, y yo sé dónde está Jerusalén, si me habla del rey David, y yo sé, porque estudio la historia, veo quién fue el rey David, que vivió 1000 años antes de Cristo y que hizo esto o aquello. Porque además no solamente la Biblia me habla del rey David, hay otros documentos históricos que son contemporáneos a David, que hablan de David y de sus hazañas, o del reino de Salomón, su hijo, que vivió 900 años antes de Cristo y que fue el imperio más importante en aquel tiempo. Es decir, cuando yo leo la Biblia, veo que me da datos que puedo comprobar. Por tanto, si los puedo comprobar es que es verdad. A lo largo de los siglos, los hombres, y especialmente los que se creen que saben algo, han dicho, no, esto que dice la Biblia no es cierto. No, la Biblia es un mito. No, la Biblia no es verdad. Pero todo el que ha dicho eso ha sido avergonzado a la larga porque todo lo que la Biblia dice se ha ido confirmando vez tras vez. Por ejemplo, ustedes saben que la ciencia de la arqueología surgió como parte del estudio de la Biblia. Es decir, la arqueología
Surgió cuando la gente quiso saber si lo que la Biblia dice es verdad y fue a los lugares y empezaron a escarbar y vieron que realmente lo que la Biblia dice es verdad. Por poner un ejemplo, la gente decía que no es cierto que hubiera existido una civilización hitita, es decir, los eteos de los que habla la Biblia. No, esto es un cuento, esto nunca existió, no se sabe nada de los eteos, ningún historiador tal. Bueno, hasta que en el año 72 se encontraron 25.000 tablillas de barro escritas en una escritura cuneiforme que se tardó 20 años en traducir. Una vez que se consiguió traducir, resulta que todas esas tablillas era la biblioteca del pueblo hitita. Y curiosamente, las guerras, los nombres de los reyes, cómo se enfrentaron a un pueblo hebreo llamado Israel y no sé qué, coincidían perfectamente con todos los datos que tenemos en la Biblia. Es decir, cuando estudiamos la Biblia, vemos que hay datos que son comprobables, que son ciertos, que son verdad, por tanto son creíbles. Cuando la Biblia me habla de que Jesús resucitó y la gente dice, bah, eso es un rollo, eso nada. Bueno, pues aquellos que le vieron resucitar, aquellos que le vieron resucitado, fueron incapaces de negarlo, a pesar de que les costaba la propia vida. Y no fueron capaces de negarlo porque decía, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, no podemos negar lo que hemos visto y oído. Por tanto, hay cientos de personas que le vieron resucitado después de haberle visto muerto. Por tanto, el testimonio que tenemos son esta Biblia que nosotros tenemos aquí. No olvidemos que son documentos históricos. Aquí tenemos el testimonio de muchas personas que testifican de que lo que Jesús enseñó era verdad, que lo que Jesús hizo se cumplió. El Hecho de los Apóstoles, por poner un ejemplo, lo escribió un individuo llamado Lucas. Él escribió 2 libros de la Biblia. Escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Lucas era un médico, pero también era un historiador. Y él investigó profundamente todos los hechos relacionados con la vida de Jesús. Lucas, el Evangelio de Lucas, es un informe histórico sobre Cristo y su Evangelio. Y el libro de los Hechos es un informe histórico del nacimiento de la iglesia, de cómo los discípulos de Cristo siguieron adelante con sus enseñanzas a pesar de que Cristo fue ascendido a los cielos. Por tanto, hay muchas evidencias que demuestran que la Biblia es verdad. Gracias. De nada. ¿Dios castiga aquí en la tierra o cuando mueren y vas al juicio? Las dos cosas. A veces Dios castiga aquí en la tierra y a veces Dios no castiga aquí en la tierra, pero el culpable no quedará sin su castigo. Eso es algo que está claro en la palabra de Dios. Puede que los hombres, especialmente los hombres poderosos, gente con mucho dinero, escapen de la justicia humana, pero de la justicia divina no escapará ninguno. La otra dice, tengo la intención de creer en Dios, pero para eso tengo que creer en mí primero. ¿Cómo le puedo hacer? Pero la segunda parte dice, pero para eso. Pero para eso tengo que creer en mí primero. ¿Cómo puedo creer en mí? No, no tienes que creer en ti primero, porque creer en uno mismo es una estupidez. ¿Qué vamos a creer de nosotros mismos? ¿Somos nosotros acaso Dios? ¿Podrá alguno, si quiere, añadir a su estatura un codo, es decir, 45 centímetros? No hay nada en lo que podamos creer por nosotros mismos. Eso es una tontería psicológica, de la psicología humana. Pero que en realidad en quien tenemos que creer es en Dios. Creyendo en Dios, Él ordenará nuestra vida y hará que todas nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente encajen y se ordenen y seamos gente seria, gente formal, gente que de verdad podamos hacer cosas buenas, no solo para nosotros, sino también para nuestros semejantes. Pero sin creer en Dios, ¿cómo vamos a creer en nosotros mismos? ¿Qué hay en nosotros que merezca que creamos? ¿En qué? ¿Qué somos el hombre sin Dios? No somos nada más que materia, no somos nada más que un cacho de carne con ojos.
y que muchas veces se autodestruye a sí mismo, porque eso es el hombre sin Dios, un ser que se autodestruye. Necesitamos a Dios, no creer en nosotros mismos. Maldito el varón que confía en el varón. Tenemos que confiar en Dios. Es confiando en Dios que nosotros podemos comprobar cómo Él cambia nuestra vida de tal modo que merezca la pena, que podamos ser personas como Dios quiere que seamos, pero no creer en nosotros mismos. No, creamos en Dios. Gracias. La palabra habla en el primer libro de Samuel de un espíritu malo de parte de Dios. ¿A qué espíritu se refiere? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Y ese espíritu puede desaparecer en algún momento o solo fue una situación de él? Bueno, ese texto habla de un castigo que Dios hizo sobre el rey Saúl, que era una persona malvada. Intentó asesinar a David en muchísimas ocasiones y Dios le envió un espíritu malo que le atormentaba. Era algo que era un castigo para que él se arrepintiera de sus pecados y no se arrepintió. Por eso acabó muerto y acabó mal. ¿Ok? Como decía antes, Dios nos castiga también aquí, como el padre castiga al hijo al que ama, para que deje de ser malo, para que se convierta en una persona buena. Porque sabemos que las personas malas al final sufren más y no queremos que nuestros hijos sufran. Dios también, como Padre bueno, nos castiga y nos disciplina. Hebreos capítulo 12 dice que Dios al que ama disciplina. Y bueno, en este caso Dios disciplinó a Saúl con un espíritu que le atormentaba. Después David, tocando el arpa, hacía que ese espíritu le dejara y él podía entrar en paz. Gracias, dice la otra. Pastor, ¿usted sabe el paradero de la lanza que atravesó a Cristo? Y si la tuvieran, ¿sería malo o qué pasaría? Bueno, sabemos que las cosas, los objetos relacionados con la fe siempre han sido rodeados de un halo de esoterismo. Quiere decir que se le atribuyen poder. Se le atribuye poder a la sangre de Cristo, a la lanza que atravesó su costado, al arca de la alianza. Bueno, Hitler creía que si conseguía el arca de la alianza, o conseguiría el poder de Dios. Estaba loco de remate. El poder no está en los objetos sagrados. El poder está en Dios. No entender eso es ser un iluso, un necio. El poder no está en las cosas. El poder está en Dios. Gracias. La otra dice, ¿para entender la Biblia tengo que hacer oración? Sí, sí, porque la Biblia es palabra de Dios, palabra inspirada por Dios. Y para poder entenderla necesitamos que Dios nos ayude, porque de lo contrario quedamos a oscuras. Fíjense que la Sagrada Escritura, cuando un niño se acerca con un corazón abierto y sincero, es capaz de entenderla. Pero cuando un sabio, lleno de soberbia y de orgullo, trata de analizarla, no entiende nada. Así es la palabra de Dios. Por eso tenemos que humillarnos y reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Y cuando tú oras y le dices, Señor, ayúdame a entender tu palabra, de verdad que es como si encendieras una luz en un cuarto oscuro. Empiezas a ver cosas que antes no veías. ¿Por dónde puedo empezar para aprender a leer la Biblia? Por los evangelios. Es la mejor manera. Empezar por los evangelios y de ahí en adelante. Disculpe, pastor, no entendí muy bien lo de Jesús es Dios. Sí, claro que Jesús es Dios. Jesús es la manifestación física de Dios. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice que en Cristo habitaba la plenitud de la deidad. Sí, Cristo es Dios.
aunque en Cristo se dan cita las dos naturalezas, la humana y la divina. Por eso a la hora de interpretar las Escrituras hay que tener en cuenta si Cristo en algunos casos habla como Dios o en otros casos habla como hombre. Como hombre, él estaba limitado igual que tú y yo. Como hombre, él no podía estar en dos sitios al mismo tiempo. Como hombre, él se cansaba, sufría hambre, cansancio, sueño. Como Dios, estaba libre de todo eso. ¿Ok? Si escapamos de la justicia del hombre, Dios va a castigar de todos modos, aunque ya estemos arrepentidos de haber ofendido a Dios. Cuando una persona se arrepiente de todo corazón y le pide perdón a Dios, Dios perdona nuestros pecados. La Biblia lo dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De modo que es importante entender que arrepentimiento no es sentir pena o dolor por haber hecho lo malo. Arrepentimiento es tomar la decisión de no volver a hacerlo. Y eso es lo que muchos no entienden. No, yo estoy arrepentido. Va alguien, un machista, le pega a su esposa y después le dice, no, perdóname, que es que me alteré, no sé qué, yo te quiero, yo no lo voy a hacer más. Pero al día siguiente le vuelve otra vez a hacer lo mismo. Esa persona no está arrepentida. Si no está arrepentida, no hay perdón para esa persona. ¿Ok? Arrepentimiento significa no volver a hacerlo. Si la persona se arrepiente y lo confiesa, Dios le perdona. Pero tiene que arrepentirse de verdad. ¿Es necesario creer en Dios? ¿Qué pasa si no creo en Él? Bueno, es necesario creer en Dios si quieres salvarte, si no quieres pasar toda una eternidad lamentándolo. Si no quieres creer en Él, si rehusas creer en Dios, acabarás soportando la ira de Dios. Ya lo leímos en Juan capítulo 3, versículo 36 al principio. Por tanto, es importante entender eso. Creer en Dios te libra de tus pecados y te ofrece la resurrección y la vida eterna, en una vida nueva, en un mundo nuevo. Pero si no quieres creer, si rehusas creer, lo que verás será la ira de Dios, el juicio y la condenación eterna. Ya, gracias. Si yo creo en otros y peco, y si al último momento me arrepiento, ¿voy al cielo o al infierno? Bueno, yo cité antes al apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7, donde Pablo les dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. De modo que tú no puedes vivir pensando que vas a hacer lo que te dé la gana y en el último momento arrepentirte porque no sabes cuándo será el último momento. Igual el último momento va a ser ya, antes de que te dé tiempo ni siquiera de arrepentirte. Por tanto, no crean que pueden engañar a Dios. No sean necios en ese sentido. Gracias. La otra dice, ¿por qué cuando quieres estar con Dios te juzgan y hablan de ti cosas malas? Bueno, porque creer en Dios, para creer en Dios hace falta más valor que para no hacerlo. Precisamente porque estamos en un mundo que hemos convertido en un mundo malo. La mayoría de la gente no quiere creer en Dios. La mayoría de la gente se deja arrastrar por las pasiones, se deja arrastrar por el pecado, por la maldad. Entonces la mayoría de la gente, como no quiere creer en Dios, porque piensa erróneamente que no creyendo en Dios no van a ser juzgados, como si ellos no creyendo en Dios o negándose a creer en Dios y fueran a hacer desaparecer a Dios. Es absurdo, no tiene sentido. Dios sigue existiendo aunque tú no quieras creer en Él. Bueno, cuando alguien se atreve a decir yo creo en Dios, cuando alguien se atreve a decir yo soy cristiano, ahí sí todos los demás se burlan de él, se meten con él, le hacen bullying. Bueno, no importa. Al final,
veremos quiénes son los que ríen y quiénes los que lloran. Hola, pastor, buenas tardes, soy Saúl. Hola, Saúl. Una pregunta muy grande. O sea que si se acaba el mundo o deja de existir la humanidad, ¿se acaba Dios? No, ¿No? no. Dios ya existía antes de que existiera el mundo. La Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, cuando los cielos y la tierra no existían, ya Dios estaba ahí. El mundo será destruido. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice que no solamente este mundo, el planeta Tierra donde nosotros estamos, será quemado y todas las cosas que en ellos hay también, sino que el universo entero estallará y se fundirá. Pero nosotros, los cristianos, esperamos de Dios un cielo nuevo y una tierra nueva. Por tanto, aunque este mundo y este universo desaparezca, Dios sigue existiendo, preparándonos un nuevo universo para aquellos que hemos creído en Él. No te oigo. Entonces eso es repetitivo para Dios, ¿no? Destruirnos y volvernos a crear o volvernos a hacer, porque yo he leído o visto que ya van 2 o 3 acontecimientos, o sea que va a volver a pasar. Nos vamos a... Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. No, de ningún modo. De ningún modo. Eso nunca ha pasado antes y cuando ocurrirá una sola vez. Es decir, el mundo acabará y Dios está preparando uno nuevo para nosotros, pero ese nunca se va a acabar, porque en ese nuevo mundo ya los seres humanos no pecarán, no habrá maldad, no habrá injusticia, no habrá enfermedad, ni muerte, ni dolor. Por tanto, en ese mundo será eterno para toda la vida. Y nada. Ahí va otra pregunta. La otra vez escuché que Jesús no era perfecto. Un momento, por favor, porque no me entero. La otra vez escuché que Jesús no era perfecto. ¿Verdad que sí lo es? Explíquenos por qué. Bueno, quien dijera que Jesús no es perfecto se equivocó porque no lo conoce. Cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras y el testimonio de las personas que le conocieron, sabemos que Jesús era perfecto porque fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, sin pecado. Es decir, fue el único ser humano que fue tentado en todo y no pecó en nada. Por tanto, sí, Jesús es perfecto. La otra dice, esta es la última. Si ahorita no me nace creer en Dios y sigo pecando y más adelante me arrepiento, ¿es válido? Vuelvo a repetir que no podemos engañar a Dios. El arrepentimiento es algo que Dios nos exige ahora. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo del 30 al 31, dice que Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora, no mañana ni pasado, ahora, en este tiempo, demanda de todos los seres humanos que se arrepientan, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y no sabemos cuándo será ese día. Por tanto, no podemos vivir pecando pensando que mañana nos arrepentimos y ya está. No, eso es una mala decisión. Más vale que nos arrepintamos hoy y que hoy abandonemos el pecado, o puede que esta noche durmamos y no abramos los ojos más. Y cuando despertemos, lo hagamos en la presencia de Dios ante el juicio final. Cuidado. Son nuestras decisiones. Ustedes pueden decidir, pueden vivir como quieran, pueden hacer caso a la palabra de Dios o no. Yo les aconsejo que hagan caso a lo que la palabra de Dios nos dice. Buenas tardes, pastor. Yo tengo una pregunta. Muchas de las veces he cometido pecados y le he prometido a Dios que ya no los voy a cometer, y por una causa o un motivo los he vuelto
cometer y he vuelto a pedirle a Dios que me ayude y decirle que pues ya no las voy a volver a cometer y lo sigo cometiendo. ¿Cree que Dios me pueda perdonar en algún momento o esa es decisión de él? Bueno, te perdonará si tú realmente tomas la decisión de abrirle tu corazón a Cristo y que el Espíritu Santo entre en tu vida y te ayude a tener fuerza de voluntad para no volver a hacerlo. Porque realmente necesitamos entablar una relación personal con Dios. Si yo cuando me levanto no cuento con Dios, si yo vivo mi vida enfrentando las tentaciones por mí mismo, voy a caer. Pero si yo desde que me levanto estoy orando a Dios, estoy teniendo una comunión con Él, una conversación con Él, y todo lo que hago lo hago pensando en Él, es mucho más difícil que yo caiga o que yo peque. Por eso es importante que establezcamos una relación personal con Dios. Y eso solo es posible cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos que su Espíritu Santo venga a nuestro corazón. A partir de ahí, el Espíritu de Dios nos ayudará en nuestra debilidad. ¿Ok? Pero necesitamos a Dios, necesitamos al Espíritu Santo. Por nosotros mismos no vamos a conseguir cambiar. Necesitamos que Dios nos ayude a cambiar. Y Él lo hará si contamos con Él, si le pedimos ayuda cada día. Ok, gracias, pastor. De nada. Buenas tardes, pastor. Hola, buenas tardes. ¿Me puede explicar, por favor? No es con el afán de tratar de establecer incongruencias ni nada, simplemente quiero comprenderlo para poder hablar de ello algún día. En el primer libro de Samuel, dice en el versículo 29, además, él que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y después en el versículo 35 dice, Jehová se arrepentía, al final del versículo dice, Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Cómo puedo entender esta parte? Bien, la explicación es bien sencilla. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, ¿ok? Es decir, Dios no hace nada malo para que tenga que arrepentirse. Todo lo que Dios hace es bueno. Él no hace nada indebido, por eso no tiene que arrepentirse. Ahora, cuando él se arrepiente de haber puesto a Saúl por rey, no es que haya hecho nada malo, simplemente que lamentó que Saúl al final le fallara. Pero la palabra arrepentimiento en ese sentido no significa que él hiciera ningún pecado, ¿ok? Significa que se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey, pero no fue que Dios hiciera nada malo. Lo puso por rey y Saúl tenía el deber de haber sido un buen rey. Y no lo fue, quien falló fue Saúl, no Dios. ¿Ok? Pero cuando al principio dice que no es hombre, no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta, se refiere a que él no peca, a que él no hace nada indebido. Gracias, pastor. No hay de qué. ¿Alguien más? Serían todas las preguntas, pastor. Muy bien. Un favor, que si puede hacer oración por María Fernanda, tiene 7 meses y su mamá está aquí. Entonces, que si puede hacer oración por ella. ¿Por algo en particular? No, porque ella realmente no sabe cómo está. Tiene 7 meses. Ok. Muy bien. Oremos entonces, dándole gracias al Señor por este tiempo. Padre del cielo, yo quiero agradecerte enormemente esta oportunidad que me das cada viernes de poder estar exponiendo tu palabra, Señor, respondiendo consultas, preguntas. Gracias, Señor, por el privilegio de poder servirte y de poder servir a los demás. Quiero poner especialmente a María Fernanda delante de ti, Señor, en tus manos, encomendarte que tú la guardes, que tú la bendigas, que no permita, Señor, que nada malo le suceda, sino que todo lo contrario. Levanta una muralla espiritual de protección alrededor de ella y bendícela de tal manera que realmente te pueda glorificar, Señor. Bendice a cada persona que está ahí y que está viendo también esta conferencia, Señor, en el nombre de Jesús. Tú conoces a cada persona en particular, conoces sus dudas, conoces sus inquietudes, su situación, sus ilusiones y también sus frustraciones. Yo quiero rogarte que tú, Señor, que eres Dios Todopoderoso y para el cual no hay nada imposible,
que tú toques corazones, que cambies vidas. Yo te lo ruego en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Transforma vidas, Señor, transforma corazones. Toca vidas, Señor, en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Y amén. Era todo, pastor. Muy bien, un abrazo para todos. Gracias por vuestra paciencia. Bendición. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias por vuestra paciencia. Gracias, pastor. Un abrazo. Bendición. Dios lo bendiga.